Memorias en el espacio doméstico. Desde la literatura. Al habitar moldeamos los espacios en los que vivimos y estos nos condicionan igualmente. Quienes escriben mantienen de manera simultánea la atención de quienes leen, mientras que abren puertas hacia sus propias referencias, recuerdos y sueños. Esto hace que el espacio que se muestra desde la narrativa se modifique más allá de lo que el texto inicialmente sugiere. Al hablar de narrativa, no podemos dejar de mencionar el efecto Rashomon, nombre que se le dio a un fenómeno en honor a la película homónima del director japonés Akira Kurosawa, donde cada personaje recuerda un suceso en específico mediante flashbacks, presentándose cada historia dentro de otras historias y cada una reconociéndose como verdadera. En la película se muestra cómo todas las historias, desde cada perspectiva, son algo que se puede tomar como verdadero, ya que la realidad descrita depende del contexto, antecedentes y condicionantes de cada personaje. Las ciudades invisibles. Hablar de memoria y literatura me llevó a trabajar una obra de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, un compendio de cuentos cortos que nos va acercando a esos lugares de ensoñaciones, algunos cercanos a la realidad, otros totalmente idílicos y poderosos en producción de imágenes mentales. El autor juega entre lo real y lo invisible y nos permite conectar con nuestros recuerdos, con nuestra imaginación y vernos como habitantes de esos mundos que describen sus líneas, en donde pareciera que el viento se siente chocando contra nuestra piel y se escucha una música acompañando nuestros recorridos. Hace evidente que de alguna manera habitamos otros mundos y otras realidades por medio de la literatura, lo que nos lleva a cuestionarnos si la arquitectura es la única disciplina que tiene como objetivo ofrecer un refugio para el habitar de los seres vivos. Diario de invierno. En esta novela, Paul Auster narra las vivencias desde su juventud hasta el momento en que escribe este texto a los 60 años de edad. Prácticamente se puede trazar una línea de vida al leer la novela. Es una obra en la que la división entre lo que realmente sucedió y la ficción no es tan evidente. Aunque las fechas son precisas, todo es producto de sus recuerdos, de lo que su memoria ha conservado. Conforme va relatando su vida, va describiendo cada espacialidad. Quienes lo leemos podemos imaginarnos el espacio doméstico en que se fue desarrollando su vida, las personas con que se vinculaba, los objetos y las historias de su vida cotidiana. Los recuerdos en relación a las casas comienzan desde los 4 años, haciendo una referencia a elementos arquitectónicos de los cuales tiene memoria, como la casa con la puerta amarilla. En total, Auster nos comparte sus experiencias en las 21 viviendas que habitó desde su nacimiento, una persona nómada. Con la lectura de esta novela también podemos reflexionar acerca de cómo las espacialidades se cargan de memoria con el paso del tiempo. A pesar de que las personas y sucesos ya no están presentes, pareciera que las casas conservan cierta carga en el ambiente, como sucede con la casa que vivió a sus 30 años. Las memorias son pequeñas vivencias que flashean en nuestro cerebro y que nos conectan con historias, a veces buenas y otras no tanto, pero que juntas van conformando nuestra identidad. Nos recuerdan quiénes somos y cómo hemos ido evolucionando. Son una manera de conectarnos con nuestro pasado. Casa tomada. En esta narrativa podemos ser conscientes de la relevancia del espacio doméstico en la vida de las personas. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo, se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, o bien
se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Nos moriremos en esta casa algún día. Y entonces, vagos y esquivos primos se quedarían con ella y la echarían al suelo. Para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor aún, nosotros mismos, justicieramente, la voltearíamos antes de que fuese demasiado tarde. Las actividades y las espacialidades que las albergan definen su vida. Viven sin duda a través de los recuerdos y los objetos, como el tejido de Irene y los libros de su hermano o el mate. 7 casas vacías. Este cuento nos relata la aspiración de una madre por tener la casa de sus sueños. Tanto era su obsesión que su pasatiempo favorito era ir a ver casas desde su auto con su hija. Nos habla de esa necesidad imperante de tener lo que el otro posee y de idealizar siempre la vivienda como un lugar en el que depositamos nuestros sueños y nuestro futuro. Un cuento sumamente corto en donde se narran las vivencias de una mujer y su nuera en torno al espacio doméstico, en una noche en que conversan y en donde empiezan a emerger recuerdos, donde se hacen conscientes de que ocupan solamente 40 centímetros cuadrados en el mundo. ¿Cuánto abarcaríamos si tuviéramos que medirlo en relación a todas las memorias que vamos construyendo de manera cotidiana? La casa ladrillo. Resulta imposible no conectar con este cuento habiendo vivido el encierro por la pandemia debido al COVID-19, ya que permite que reconozcamos aquellos espacios de nuestra infancia para darnos cuenta cómo estos pueden quedar grabados para siempre en nuestra memoria. Esta metáfora que aborda el cuento está relacionada con el concepto de memoria a nivel urbano, en donde tenemos a nivel genérico esa noción de un centro cargado de capas de historias superpuestas, mientras que la periferia es un terreno virgen sin relaciones simbólicas. Funes el Memorioso. Este cuento me pareció conveniente integrarlo en este proceso porque se centra en la relevancia de la memoria, de un caso atípico en el que se recordaba absolutamente todo al punto de resultar abrumador. Evidencia lo relevante que es también dejar de recordar todo, incluso para poder descansar y renovarnos también día a día. De alguna manera hace evidente cómo todo en exceso resulta perjudicial. Una vez escrito ese cuento, dejé de sufrir durante mucho tiempo de insomnio. Como si hubiera curado ese cuento, una especie de catarsis. Exorcismo. Sí, pero qué raro, ¿eh? Yo escribí ese cuento, que es una secreta metáfora del insomnio, y el insomnio dejó de visitarme. El diario de Ana Frank. Un encierro puede tener una doble lectura, como sucedía con la película de La habitación. Aquí Ana comienza a descubrir intereses personales que no tenía porque sin lugar a dudas la vida comienza a mirarse desde otra manera. Por ejemplo, desde la ventana del ático podía mirar un castaño que la conmovía. Este elemento escondía la conexión con el ático, donde se encontraban escondidos. Este tipo de reclusión, sin lugar a dudas, puede ser más cercano al de un preso en una cárcel, debido al cuidado que debían tener de no hacer ruido, la racionalización de los alimentos y el temor a ser descubiertos. Tienen que desenvolverse en espacios muy limitados que deben compartir con la ilusión de algún día salir, como sucede en la película de La habitación que analizamos en el video desde el cine. Al transcurrir de los días se hace evidente también la relación cercana que tienen con los objetos, primero que nada con su diario, pero también con los zapatos y otras cosas. No, you're not supposed to take anything. This is Anne's diary. Bep, help me pick this up. Bep, help me. Oh, quickly, before he comes back.
Where have they taken them? To Gestapo headquarters, I should think. After that... So awful. Enough. Aren't you going to read it? No, this belongs to Anne. When she comes back, I'll give it to her. El diario de Ana Frank representa un tesoro de su memoria a disposición de todos nosotros. Es la manera en que millones de personas hemos podido conocerla y perpetuar de alguna manera su legado. Retomando el vínculo con el cine y la relevancia de los objetos y nuestro primer hogar, vemos en la película de Spencer muy bien retratado cómo los objetos se vuelven algo relevante en nuestras vidas, al punto de querer regresar a la casa donde vivió su niñez, donde se sentía protegida, amada y reconfortada, en esa primera morada de la que habla Gaston Bachelard. Una película asfixiante en la que cada escena nos permite sentir el ahogo que sufría Diana por vivir la vida que llevaba. Pone en evidencia cómo la memoria juega un papel fundamental en nuestra experiencia, en el espacio doméstico y en la percepción de nuestra vida. Then she's late. Yes, she is late. Mummy, what's happened to make you so sad? Well, here, in this house, there is no future. The past and the present are the same thing. La vida, instrucciones de uso. Particularmente en esta novela, Perec narra detalladamente cada uno de los ambientes, ocupantes e historias de vida en relación con los objetos que tienen y atesoran quienes viven en un inmueble en París. Es bien sabido que Perec se inspiró para esta novela en el dibujo de Sol Steinberg presentado en el libro The Art of Living. Como vemos en el dibujo, aunque esta edificación contiene la misma estructura espacial, todo lo que hay en su interior, objetos, historias, vivencias y ambientes, son completamente heterogéneos, por lo que la manera en que nos vinculamos es la que diferencia el espacio doméstico donde nos desarrollamos. La arquitectura no la define, aunque sí la delimita. Es importante reflexionar aquí sobre lo que significa la epidermis de la arquitectura y su capacidad para resguardar la vida íntima de las personas. Desde el punto de vista freudiano, existen muchas interpretaciones que asocian el lado consciente de la personalidad, nunca mejor dicho como la fachada, esa parte que mostramos hacia el exterior, lo que los demás pueden ver de nosotros, y el lado interior o subconsciente, que en los casos que hemos analizado, quedarían revelados de manera súbita, expuestos a los ojos de todos, una manera de quedar en absoluta desnudez. Perec nos regala una sección de la edificación donde nos va narrando a lo largo de los 99 capítulos de la novela la vida de más de 1500 personajes, y va hablando de vidas presentes, pasadas y algunas futuras, las cuales se nos presentan de manera detallada. Nos hace partícipes de lo que sucede al interior cuando no deberíamos verlo, a manera de voyeur, como ya hemos visto, como sucede en esta ilustración de Francisco Ibáñez. Con este análisis podemos ir reconociendo que sin duda las palabras también tienen el poder de la imagen para evocar lugares y permitirnos habitar. Una habitación propia. Considerado uno de los textos fundacionales del feminismo que al hablar de la mujer y del terreno que hemos ganado en las últimas décadas, no podía dejar de mencionar. En este texto, Virginia Woolf expone la situación en desventaja del género de una manera contundente. Una mujer tiene que tener dinero y una habitación propia para poder escribir una novela. Describe la importancia de la independencia económica para poder ser. A través del relato nos regala imágenes mentales sobre el espacio doméstico y cómo éste se comparte socialmente. También narra cómo sucesos cotidianos como la comida son relevantes en nuestra vida y se ligan a nuestras emociones. En esta obra menciona, como lo hace Calvino, lugares fantásticos que provienen de referencias reales, como puede ser los patios y espacialidades de Oxford y Cambridge, de donde surge Oxbridge, una posible fusión entre los dos centros de enseñanza.
La evocación de este nuevo lugar inexistente me pareció muy sugerente, por lo que generé una imagen con este encuentro entre sus tan prestigiadas bibliotecas, una manera de materializar esos pasajes fantásticos que resultan de su escritura. En la obra de Woolf podemos construir no solo ciudades, sino nuevos mundos, con base en la reflexión y la crítica a lo que vivimos y a nuestro contexto. Así tal vez podamos crear una especie de fusión entre ficción y realidad y de esta manera ser capaces de ofrecer nuevas alternativas habitables. Words, English words, full of echoes, memories, associations. Nos describe una habitación desprovista casi en su totalidad de contacto con el exterior, solo con una pequeña apertura superior en donde se asoman unos árboles dorados y carmesí, pero a lo que le da mucho peso es a la presencia de una hoja sobre la mesa donde inicia su escritura. Especies de espacios. George Perec nos comparte experiencias propias con las que cualquiera puede identificarse y nos invita a pensar en el pasado y presente a partir de espacios cotidianos, como las habitaciones en donde hemos dormido, las casas que hemos habitado y aquellos otros en donde desearíamos vivir. Habla, por ejemplo, de su habitación, de los materiales y los objetos que contenía y de cómo sus recuerdos se aferran a ella. Plantea un problema que justo me hizo pensar en mi infancia. Cuando una habitación dada se cambia de sitio en la cama, ¿se puede decir que se cambia la habitación? Una de las aportaciones del siglo XX a la vivienda fue la repetición de un prototipo habitacional dentro de un mismo edificio. Esto supuso una condición significativa para los habitantes, ya que la repetición genera problemas de desarraigo y falta de identidad, pero también generó la necesidad de la apropiación de un espacio genérico por medio del mobiliario y los objetos, aunque hubo algunas excepciones como la Unité d'Habitation de Marseille, un proyecto de vivienda multifamiliar que proponía una especie de ciudad vertical en donde se proyectaron 23 tipologías distintas basadas en una célula. High Rise. Se trata de una novela bastante peculiar, ya que narra los conflictos de la sociedad a partir de las complejidades planteadas por lo arquitectónico y cómo esto tiene un impacto emocional en las personas. Siempre se ha dicho que el espacio en el que vivimos nos influye y en este relato de Ballard es bastante evidente. Representa otra manera de narrar la opresión de las clases bajas, similar a lo que analizamos en la película de Parásitos. Los habitantes más acaudalados están en los lugares más altos y los más bajos son para los que tienen menos, como una metáfora de lo que sucede en la vida real, en los puestos de trabajo, por ejemplo. Algo que pudiera parecer el símbolo de modernidad puede convertirse en todo lo contrario, como sucede con los habitantes del edificio, los cuales al quedarse sin los servicios básicos comienzan a enloquecer y agredirse unos a otros por la supervivencia. Modernidad y barbarie. El mismo doctor Robert Lang, otro de los protagonistas, a momentos se le puede observar como si mirara desde el exterior, como si de alguna manera fuera inmune a la locura que se había apoderado de los habitantes del edificio, hasta el punto que se vuelve partícipe. Como dijo Benjamin Franklin, únete o muere. For all its inconveniences, Lang was satisfied with life in the high-rise, ready to move forward and explore life. How exactly? He had not yet decided. I'm so sorry. I'll survive. I thought you were empty. I just moved in. You're an excellent specimen. Why don't you come up later and have a drink? You don't know how things work around here, do you? I'm a fast learner. You built all this. I put all my energies into this town, but I am the architect of my own accident. Is that a horse? Probably. On the 40th floor. Your husband appears intent on colonizing the sky. And who can blame him when you look at what's going on at street level? How's the high life? Prone to fits of mania, narcissism, and power failure. Interesante analizar las imágenes que se sugieren a partir de la lectura y luego compararlas con lo que propone la película. En esta edificación se muestra a una sociedad distópica, de manera absurda plantea una crítica a los valores de la sociedad moderna.
esta obra me hizo recordar la Torre de David, un rascacielos abandonado en Caracas que tendría un hotel de lujo y oficinas de 45 pisos, que se empezó a construir en los 90 y se quedó inconcluso, quedando en el abandono, por lo que poco a poco más de 3,000 personas sin vivienda comenzaron a apropiarse de los espacios de la torre, ya que era una mejor opción para habitar que la calle. Enlazando nuevamente con la representación en pantalla, tenemos en Landscapers que esta historia involucra la memoria del espacio doméstico desde el momento en que un secreto familiar resurge gracias a la intervención de una persona cercana. Una propuesta muy interesante ya que tiene recursos del cine francés, del western clásico y del teatro. En muchas imágenes vemos el set como si estuviéramos tras bambalinas o en otras se generan los oscuros para cambiar de escena. La pintura también ofrece una mirada a la intimidad en donde la línea que divide el espacio interior del exterior es casi inexistente. Es curioso cómo culturalmente tenemos bastante aceptado el hecho de que las cosas materiales, las viviendas en este caso, conservan una memoria que puede trascender el tiempo. ¿Quién podría vivir en una casa en la que se sabe que ocurrió un crimen atroz que podemos identificar en la escalera? Family is all we got. We're not perfect, God knows. But we've survived. Because we stick together. And we love each other. Todas estas referencias y estarlas conectando con recuerdos me hicieron querer sumar la película de Nosferatu. Esta película, vinculándola con los temas que hemos abordado, podemos afirmar que en la búsqueda de la casa para el conde de Orlok, el interés no radicaba en que fuera limpia o hermosa, por ello no importaba que estuviera en ruinas, sino que lo relevante era que pudiera estar cerca de Ellen, para poder observarla y alimentarse con su sangre. Este elemento se vuelve muy relevante para la narrativa de la cinta y recuerda también el personaje central de Hitchcock en La ventana indiscreta, la cual ya hemos comentado. Un elemento de conexión con el exterior que permite ver pero también ser visto, y en el caso de esta película muda, un elemento por demás dramático, ya que por medio de la ventana entra la luz, lo que representa la muerte del vampiro. Ya que he analizado en este video también algunas obras desde el cine, me gustaría terminar con este trabajo, el análisis en relación a la pantalla, con el trabajo de Jeff Besson, ya que la manera en que genera su time-lapse de La ventana indiscreta ejemplifica perfectamente lo que he querido argumentar sobre cómo vamos construyendo a través de las memorias el espacio doméstico y por ello es fundamental reconocerla. Es como un rompecabezas irreemplazable porque suma toda la experiencia vivida en un lugar determinado que nos otorgó cobijo y donde aprendimos a asociar espacialidades con sentimientos y donde sin lugar a dudas nos reinventamos. ¿Qué sería de todas las obras aquí analizadas si eliminamos el espacio doméstico? ¿Sería posible contar estas historias de otras maneras y en otros lugares? La casa, al igual que en la vida de las personas, va más allá de ser un simple contenedor. Entender esa complejidad es parte de reconocer la importancia afectiva y simbólica que tiene nuestra morada, y es precisamente por ella que es frecuentemente utilizada por los diferentes autores por su capacidad de ser también un recurso narrativo. Analicemos casos de estudio, pero no solo desde la arquitectura. Volteemos la mirada a las experiencias, reconozcamos nuestra memoria.